Pero vamos a hablar de la necesidad de que hoy Cristo sea esa porción y ese deseo. La necesidad, diga conmigo, la necesidad de que Cristo sea nuestra única porción y deseo. Comenzando el Salmo capítulo 73, dice que el salmista, porque el Salmo 73 es un relato de los sufrimientos y de las turbaciones del salmista que busca a Dios. Alguien puede buscar a Dios y estar turbado. La turbación nos distrae de Dios. Y hay muchos creyentes que buscan a Dios y están turbados. Y siguen leyendo y orando y congregando. Y la turbación no sale. Esta era la situación del salmista. Había sufrimientos y había turbaciones. El salmista dice que Dios es bueno para con Israel, para los limpios de corazón. Pero en cuanto a él, a su experiencia personal, dice que el salmista casi tropezó. Y alguien puede decir, ¿cuál fue el tropiezo que el salmista tuvo? El tropiezo que él tuvo fue la prosperidad, debido a la prosperidad de los impíos. Versículo 2 y versículo 3. Y después el salmista dice en el versículo 13 y 14 que él parece que en esa turbación dijo que habías purificado su corazón en vano. Al ver esta situación, él creyó que todo lo que había hecho no tenía motivo y no tenía razón. Y que su corazón era azotado todos los días. Eso dice en el versículo 13 y en el versículo 14. Amén. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado por todas las mañanas. Si el salmista hubiera hablado a otro de su situación, si él hubiera contado a otras personas lo que a él le estaba sucediendo, ciertamente iba a hacer tropezar a otros. Por eso nunca hay que hablar desde el enojo, desde la turbación, desde la contienda, desde la venganza. Porque si hablamos desde ese ámbito de turbación, de venganza, de dolor, aunque la palabra no sea hiriente, haremos tropezar. Porque la palabra que no procede de Dios y del Espíritu, la palabra que procede de la carne, es de tropiezo. A veces pensamos que la palabra de tropiezo puede ser un insulto, puede ser algo. No, la palabra puede ser una palabra buena, pero si procede de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestra naturaleza, hará tropezar. Por eso hoy vemos dentro de la iglesia, dentro del ambiente del cristianismo, mucho tropiezo. No es solamente el tropiezo, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, el falso evangelio, la mezcla, sino que también es tropiezo el viejo hombre. ¿A quién podía hablar el salmista y contarle cómo él estaba? Él estaba diciendo que se había consagrado y que no sirvió para nada consagrarse. ¿Qué esperanza podía dar aquel que se quería consagrar y quería buscar si él le contaba lo que le estaba pasando dentro suyo? Eso no significa que usted y yo no podamos estar en un momento turbados y angustiados. Pero eso no significa que debemos de decirle a todos y hacer tropezar a otros. Porque la Biblia dice que la palabra que salga de nuestra boca será para la edificación, no para el tropiezo.
Pero el salmista no se lo está diciendo a nadie, se lo está diciendo a Dios. Pero lo estoy diciendo que si él lo hubiera dicho a otro, habrían tropezado con esta palabra. Decirle: Señor, si en este tiempo, en este año 2023, hice a tropezar a alguien, no simplemente porque herí o lastimé, sino que fueron palabras de mi carne, palabras de mi emoción. Señor, ten misericordia de mí, perdoná mis pecados y perdoname si he hecho tropezar a alguien, o si yo mismo me he hecho tropezar conmigo mismo. Te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí en esta noche. No quiero hacer tropezar a nadie, ni quiero tropezar. No quiero comenzar este año 24 en tropiezo, sino que quiero comenzar en bendición. Cuanto más el salmista reflexionaba su propia situación, tratando de entender esto que estaba viendo, como los impíos que no se guardaban para Dios, que no vivían para Dios, que no le interesaba la ley de Dios ni los mandamientos de Dios, vivían impíamente, desordenadamente, como ellos prosperaban. Y el que no vivía de esa manera veía que era todo al contrario. Entonces, mientras él miraba esta situación, tratando de entenderla, quedaba más perplejo y perturbado. Porque cuando uno está turbado y quiere entender las cosas desde esa visión, desde ese ángulo, es más confusión. La confusión genera más confusión. Y a veces la confusión no es simplemente una doctrina errónea, sino lo que procede de nuestro interior, que nos confunde, que nos perturba y que no entendemos y comprendemos. Puede ser que estemos en un culto lleno de vida y de manifestaciones del poder de Dios, y al otro día estemos turbados, sin entender las situaciones, y nosotros tropezamos. Pero ayer estuvimos en un culto tan glorioso, tan edificante, pero hoy podemos tropezar. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que cuando uno trata de entender las cosas con su mente y en la turbación, el resultado es que menos voy a entender, más perturbado voy a estar, más confundido voy a estar. Entonces el creyente que está confundido y perturbado no tiene que usar su mente ni tratar de entender, tiene que usar su espíritu, su corazón, y tener comunión con Dios y buscar a Dios y orar a Dios. No tratar de entender nada en ese momento. No es momento de entender ni de reflexionar cuando no estamos en un ámbito espiritual, sino en un ámbito de confusión. Porque nos traerá más confusión y más perplejo quedaremos sin entender. ¿Van siguiendo? Pero dice que sucedió algo. Él no entendió, él no comprendió las cosas que estaban sucediendo. Él no entendió lo que estaba pasando. Pero dice el verso 17, vamos al verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, hasta que pude entender. Verso 17, no sabemos cuánto tiempo pasó de esa turbación, de esa confusión, si fueron horas, si fueron días, si fueron meses, porque el Salmo nos dice:
pero dice que él estuvo turbado y confundido y dijo: en vano, no sé para qué. Es como que usted diga: no sé para qué me congregué todo el año, para qué busqué a Dios, para qué ayuné, para qué diezmé, para qué, si veo que todas las cosas no me van bien, y al otro que no busca a Dios, que no se consagra, le parece que le va mejor. No sabemos cuánto tiempo sucedió, pero el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario hoy para nosotros de manera personal es nuestro espíritu, y también el santuario es la iglesia de Cristo. Así que cuando él salió de la esfera de su mente, de la turbación, y entró en la esfera de su espíritu, en el espíritu de su entendimiento, pudo entender y comprender. Cuando nosotros entramos al santuario, cuando entramos al espíritu, ejercitamos nuestro espíritu y vivimos en la vida de la iglesia, vamos a comprender lo que no comprendemos. Es decir, que la respuesta está en nuestro espíritu, la respuesta está en nuestro interior, donde vive Dios, donde mora Dios. Una vez que estamos en el espíritu, como dijo David, estamos en el santuario, recibimos otra perspectiva. Recibimos una perspección diferente de las cosas. Cuando él entró al santuario, a la casa de Dios, y vio la gloria del Señor y contempló al Señor, pudo ver lo que no estaba viendo. Entonces hoy muchos creyentes están viendo lo que no están viendo. Es decir, que él no estaba viendo nada. Él veía en sí mismo, ensimismado en él, en su retrospectiva humana, ensimismado en él. No veía nada. Era una visión de derrota y de fracaso y de malgasto y de pérdida de tiempo. Pero cuando entró al santuario, y eso es para nosotros, cuando entramos a la vida de la iglesia y al Espíritu, y buscamos al Dios del Espíritu, al Espíritu Santo que está en nuestro espíritu, vamos a comprender. El verso 17. Hay ciertos secretos en la Biblia también que no nos fueron dados a conocer. Hay cosas secretas en las Escrituras que no están claras. No es que la leemos y están claras, no están claras. Pero cuando entramos al santuario, se nos da la luz y la revelación de eso que no entendíamos. Y se nos hace tan claro, tan visible, se nos hace tan cristalizado eso que lo podemos ver y decimos: pero ¿cómo no lo podía ver? ¿Cómo no podía entender? Pero era que estábamos en la mente, en la turbación, en la emoción natural. Tenemos que entrar, tengo que entrar en el santuario doble. David entró en el santuario que era el templo, el tabernáculo, la casa de Dios. Pero para nosotros el santuario es doble. Primero es en nuestro espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo. Y segundo es la iglesia de Cristo. Así que cuando nosotros entramos en el santuario doble, veremos y tendremos una perspectiva diferente de todas las cosas. El camino de Dios nos es dado a conocer cuando entramos al santuario. Y vemos lo que no veíamos. Y las cosas de Dios llegan a ser tan claras para nosotros. Y podemos ver lo que no estábamos viendo. En el versículo 25 que hemos leído, dice el salmista: ¿a quién tengo yo
en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El versículo 25 nos está revelando, hermano, que aquellos que buscan a Dios de todo corazón, aquellos que buscan a Dios con pureza, tendrán a Dios como su única posesión en los cielos y como su único deseo. Es decir, en los cielos tengo una posesión. ¿Qué es mi posesión? Es Dios. ¿A quién poseo en los cielos? A Dios. ¿Y a quién deseo en la tierra? A Dios. Nosotros no podemos desear a Dios en la tierra si no poseemos al Dios de los cielos. Porque el Salmo dice: ¿a quién yo tengo en los cielos sino a ti? Él poseía al Dios de los cielos. Como él tenía a Dios como su posesión, al Dios de los cielos, era su posesión, era él, le pertenecía a él, era de él, no nada más que él. Entonces en la tierra él lo deseaba. La falta de deseo espiritual no es un estado de ánimo, de emoción, es un estado de posesión. Si yo poseo a Dios, si yo tengo a Dios, aleluya, ese deseo no se termina, ese deseo no se acaba. Si el deseo se acaba, es que no tengo esa posesión de los cielos, es que no he poseído a Dios, es que no he adquirido a Dios. No es que un día tengo ganas y otro día no deseo, un día no lo anhelo y otro no. No es así. Tiene que ser un anhelo constante y continuo. Pero Dios tiene que ser nuestra posesión, nuestra adquisición, nuestro todo. Dios tiene que ser nuestra única meta y nuestro único deseo. Parafraseando este versículo, lo que está diciendo el salmista: ya no le interesaba nada más que no fuera Dios. Si lo que yo voy a poner, en lo que yo voy a poner mi deseo, en lo que yo voy a poner mi anhelo, ¿no está Dios? No los deseo. Cuando dice que nada desea en la tierra fuera de él, significa que todo lo que él deseaba contenía a Dios. Aún pueden ser cosas buenas, pero si no contienen a Dios, no sirven. Entonces, nosotros podemos agarrar un envase de una gaseosa y si alguien tiene sed, toma esa gaseosa. Pero si el envase está vacío, ¿de qué te sirve? De nada, porque no tiene su contenido. ¿O no? Cuando usted tiene sed, no va a comprar no se compró una botella de gaseosa o un jugo porque tiene sed. ¿A cuánto le sucede? Están en la calle y dicen: ay, qué sed que tengo, me voy a comprar un agua o una gaseosa o un jugo. Usted va a ir a comprar al kiosco un jugo, un envase vacío, que me da un jugo y le dan envase vacío. ¿Usted va a comprar eso? ¿Usted va a comprar un litro, una gaseosa? Ay, que sé que tengo, voy a tomar tengo una gana de tomar una gaseosa dulce. Y va y el kiosquero le da un envase vacío y usted dice: ¿pero cómo? Nadie compra un envase vacío si tiene sed. Entonces, muchos creyentes tienen envases vacíos, están buscando muchas cosas en cual no está el contenido divino, en el cual está vacío, y por eso toman, y por eso buscan, y no se sacian, porque no hay contenido, no está Dios. David dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. Si no está el contenido divino, si no contiene a Dios, si no contiene a Cristo, no sirve. Porque eso te va a traer más sed. Eso no va a pagar tu deseo. Nada deseo en la tierra, fuera de ti, nada deseo. Amén. Esto es lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 8, que él dijo que tomó todo por estiércol, por basura,
para agradar a Cristo, para ganar a Cristo. Él quiso ganar a Cristo, pero él tuvo que dejar todo lo que él tenía, lo que poseía. Porque lo que él poseía era en base, pero no tenía contenido. Y entonces él tomó a Dios como su contenido. Aún podemos tomar un servicio, un ministerio, un trabajo, una labor y no tener contenido. Porque hay mucha gente que simplemente quiere un servicio, quiere un ministerio, quiere hacer algo, pero no quiere tener a Dios como su todo. Y eso es peligroso. El apóstol Pablo, que era un servidor del Señor, era un apóstol. Él podía decir, bueno, yo estoy contento, soy llamado, ahora soy un apóstol, soy un enviado, soy un ministro, ahora estoy conforme, estoy satisfecho porque ya recibí mi ministerio. Pero él dice, no, tengo que dejar todo por basura porque no me conformo con un apostolado. Necesito ganar a Cristo, necesito tener a Cristo. Y ese es el problema. El problema no está mal, no es mal tener un ministerio, tener un apostolado, tener un servicio, no es malo. Pero si nuestra visión no está en Cristo, en el contenido, entonces esto bueno se puede tornar en un tropiezo para nosotros porque estamos errando el blanco. El salmista dijo que Dios era bueno, capítulo 73, versículo, con los puros, para los limpios de corazón. Dice que Dios es bueno, diga, es bueno para los puros de corazón. Ser puro significa tener una sola meta, tener un solo deseo, tener un solo anhelo. Por eso el Señor dijo en la constitución del reino, en las bienaventurados los de limpio, los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué van a ver a Dios? Porque su único deseo es Dios. No podrás ver a Dios, no podrás tener a Dios, no podrás vivir a Dios, no podrás gozar de su disfrute, de su presencia, si no es tu único deseo. Sí, deseo a Dios, pero deseo algunas otras cosas. No es así. No verás a Dios. Los de limpio corazón, los de puro corazón. Corazón puro significa un corazón con un solo deseo, con un solo anhelo, con un solo sentir. Deseo de Dios, anhelo de Dios. No hay otra cosa que no desee sino sea a Dios mismo. Y entonces Dios se revelará a mí, Dios vendrá a mí. Aleluya. Mi meta es Dios. Mi anhelo es Dios. Un corazón puro es aquel corazón que está fijado, que está fijo solamente para Dios. Si buscamos algunas cosas aparte de Dios, sí, yo busco a Dios, pero tengo otros anhelos. Está bien, tengo anhelo a Dios, pero también otras cosas. Entonces nuestro corazón estará fijado y basado en vanidad. Vanidad es cuando buscamos a Dios, pero a la vez también buscamos otras cosas que no es Dios mismo. Entonces nuestro corazón se llena de vanidad. Vanidad no es simplemente las cosas mundanas, las modas. Vanidad es todo aquello que no es Dios, que no contiene a Dios. Vanidad puede ser que me fije mi mente en un trabajo, en un estudio, en tener un bien material. Pero en ese deseo del bien material termino anhelando más eso que a Dios. Y mi corazón se torna en vanidad. ¿Quién puede decir como el salmista, te tengo a ti en los cielos y acá en la tierra fuera de ti nada deseo? Si fuera así, ¿sabe qué sucedería? Hoy todos los creyentes estarían acá.
Pero muchos desean a Dios, pero también desean agradar a sus familiares. Desean agradar a Dios, pero quieren quedar bien con este, bien con el otro, bien con... Entonces, es un corazón dividido, es un corazón con muchos deseos. Sí, yo quiero estar en la iglesia, pero lo que pasa es que mi familiar, que si... y entonces lo que pasa es que esto, que el otro se van a... Entonces, significa que queremos agradar a todos y terminamos desagradando a Dios y deshonrando a Dios. Y dice Dios, tal corazón no agrada a Dios, no honra a Dios. Es un corazón dividido, no es un corazón puro, porque tiene muchas metas. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 26 dice, mi corazón, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Dice que su porción es Dios. Ahora, el versículo 17 dice que él cuando entró, él comprendió lo que no estaba comprendiendo. ¿Qué es lo que no estaba comprendiendo? ¿Por qué los que no vivían para Dios le iba todo bien y prosperaban y crecían? Y él que intentaba consagrarse a Dios, todo le iba mal. Lo primero que el salmista comprendió, diga lo primero, que Dios estaba obrando en él para privarlo de todas las cosas. ¿Cómo es que Dios me está privando de todas las cosas? En el evangelio que me predicaban me dijeron que Dios me iba a dar todo, pero todo lo que quería y lo que deseaba, todo. Pero él dijo, no, a vos no, a vos te voy a privar de todo. Sí, Señor, sí. Dígalo, Dios lo iba a privar de todas las cosas materiales. ¿Cómo es posible que Dios me pueda privar de todas las cosas materiales hasta que yo lo disfrute a Él? Existe una prosperidad y un avance espiritual y material en la vida del creyente, basado en el disfrute del Señor. Si prosperamos naturalmente y no ganamos a Dios, no ganamos nada, perdimos. La gente al terminar el año dice, ¿cuánto gané? ¿Cuánto cobré? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto poseí? Bueno, hacen un balance numérico. Bueno, este año me pude comprar la casa y me pude comprar la heladera. Y hacen un balance. Pero los cristianos dicen, gracias a Dios. No debemos hacer gracias a Dios por este año. No, tenemos que hacer un balance. ¿Cuánto ganamos de Dios? ¿Cuánto perdimos? Ganamos no en lo material, en lo espiritual. ¿Cuánto hemos ganado de Cristo? ¿Y cuánto hemos perdido de Cristo en este año? Hacer un balance no físico, material, sino espiritual. ¿Cuánto he adquirido de Dios en mi vida en este año? Porque la gente se fija meta y dice, bueno, el año que viene me tengo en la casa, el año que viene cambio de auto, entonces la gente se fija metas, voy a terminar el estudio, voy a hacer una carrera, está bien todo eso. ¿Y cuál es nuestra meta? Y bueno, gracias a Dios por un año más de vida y bueno, 2024, no. La meta nuestra es ganar a Cristo, es disfrutar al Señor, es que nuestra vida sea llena de Él. Pero tenemos que hacer un balance. ¿Cuánto hemos ganado de Cristo y cuánto hemos perdido de Cristo? Dios me está privando de las cosas materiales para que yo lo tenga a Él como mi todo. Porque la prosperidad del pueblo de Dios es diferente a la del mundo. Y a veces Dios nos despoja de todo. ¿De todo? Sí. Y ahora cuando Él entra en el santuario, Él entiende por qué Él nos prosperaba. ¿Por qué Dios no le daba todo? Porque Él necesitaba tener todo primero para recibir lo demás.
Porque para nosotros todo, a veces casa, auto, familia, esposo, esposa, pero para Dios todo es Cristo. No, pero tengo una casa, tengo un auto, tengo esto, tengo familia. No. ¿Tenés a Cristo? No tenés nada. Entonces, el todo para nosotros no es igual al todo de Dios. Entonces Dios no quería que el salmista siguiera el camino del impío que prospera y que todo le va bien, pero no tiene de Dios, vive lejos de Dios y no posee a Dios. No es de esa manera, no es de esa forma. No es de la manera que nosotros creemos. A veces las cosas no suceden y no aparecen. Pero gracias a esa escasez, a esa faltante, eso nos lleva a orar y a buscar a Dios. Señor, me entrego a ti. Señor, dependo de ti. Señor, si tú no me ayudas, nada tengo. Ayúdame, dame tu gracia. Que si tuviéramos todo y no nos faltaría nada, puede ser que nos olvidemos de Dios. Porque el corazón que está saciado, y si tenemos todo, si ustedes pudieran decir, bueno, ahora comienza este 2024 y tengo la heladera llena, tengo la cena llena, tengo la tarjeta llena, tengo, aleluya, el dinero suficiente para todo el mes, así que si quisiera no puedo trabajar todo el mes porque total ya tengo todo cubierto. Esto tal vez lo llevaría a un relajarse y a no buscar a Dios. Y usted diga, bueno, gracias por los alimentos, gracias por todo lo que tengo. De una manera ociosa y de una manera natural. Pero cuando no es así, y cuando vivimos del día al día, Dios nos está llevando por ese camino. Nos está despojando de todo para que lo encontremos a Él y para que seamos ricos en Él, con Él y a través de Él. Entonces, por medio de la revelación, el salmista entendió por qué Dios no permite que los que buscan a Dios prosperen igual que la gente del mundo. Es que la idea del falso evangelio es que nosotros vamos a prosperar igual que la gente del mundo. Y Dios dice, no, ustedes no van a prosperar, porque si ustedes quieren prosperar y prosperarían igual que la gente del mundo, entonces ustedes no habría diferencia. Y la gente del mundo quiere ganarse la vida, la gente del mundo quisiera sacarse la lotería, quisiera tener un dinero, ganar, no sé, una herencia, que alguien le dé un dinero y que bueno, y que me salvo para toda la vida. Y dice Dios, no es la forma de la iglesia. No es la forma. Te vas a dar cuenta que en los momentos de tu escasez, cuando más buscas a Dios, te das cuenta que en el momento de más apertura económica, donde a veces no sabes para dónde ir, te queda que solamente doblar tu rodilla y orar y buscar a Dios. Y a través de ese tratar de Dios, vas ganando más de Dios, vas adquiriendo más de Dios. Que si fuera de la manera contraria, tendrías todo, ni siquiera tendrías necesidad de orar ni de buscar a Dios nada, porque en total tenés todo. Y dirías, gracias Padre por todo lo que me da, de una manera ociosa. ¿Me van siguiendo? Entonces Dios quiere prosperarnos, sí, pero no de la manera que los impíos prosperan. Dios quiere bendecirnos, sí, pero no de la manera que los impíos lo hacen. Dios no desea que nada nos distraiga de Él. Y si hay algo que nos está distrayendo de Él, Él prefiere no darlo, prefiere retenerlo hasta que tomemos y tengamos su atención, y después lo recibiremos. Dios puede retener una bendición material para que nosotros ganemos más de Él, sí. Pero no es porque Dios es malo y no es porque Dios no nos quiere dar, pero eso que Dios lo está reteniendo es para que tengamos un disfrute y una plenitud en Él. Entonces David estaba entendiendo que realmente el que estaba ganando era él, no el otro. El que estaba enriqueciendo era él, no el otro. El otro se estaba enriqueciendo materialmente, pero él se estaba enriqueciendo en su comunión y disfrute con el Señor.
Dios no desea que nada nos distraiga. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Al soltero le distrae. ¿Y cuándo me voy a casar? ¿Quién será? ¿A dónde está? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo será? ¿Rubio? ¿Morocho? ¿Alto? ¿Gordo? Señor. Y a veces las hermanas y hermanos solteros hasta sueñan. No, un sueño soñé con un hermoso que me casaba. Con un príncipe. Amén. Y en ese sueño y a veces en esa espera de eso, que es una bendición, Dios sale de nuestro foco. Dejamos de buscar a Dios. Aquellos que están orando por una casa y dicen, Señor, una casa, ¿cómo me gustaría así? Y me imagino, le veo una foto, qué linda esa casa con esa galería. Así la quiero yo. Con ese parque, esa pileta. Señor. Puede ser que a veces nos deleitemos en eso y eso sea que perdamos nuestro disfrute con el Señor. Perdemos nuestro foco con el Señor. Entonces, ¿usted cree que Dios te lo va a dar eso para que pierdas totalmente tu disfrute? No. Dios te lo quiere dar. Pero tu mayor disfrute no es tu casa, no es tu auto, no es tu esposa, no es el novio y la novia. Nuestro mayor disfrute es el Señor. Ese es el principio de la verdadera prosperidad. Y de la prosperidad espiritual y material. ¿Cuál era la intención de Dios con respecto a los creyentes? Diga, Dios en algunas ocasiones nos despoja de bendiciones materiales y de deleites físicos. ¿Sí? Sí. Pero eso no me lo dijo el predicador y el profeta, dijo que como soy hijo del rey, Dios me va a despojar de bendiciones materiales y de deleite físico. Así también sí. ¿Y qué son deleite físico? No son solamente cosas, placeres carnales. A veces deleite físico pueden ser el gozar de salud. Dios puede permitir una enfermedad. Y no es porque Dios no tiene poder para hacer milagros. Pero a veces una dolencia, una enfermedad nos lleva más a orar y a buscar más a Dios y a buscar al Señor. Y usted tiene un dolor y una dolencia, le duele el cuello, se hace masaje, se pone crema, después toma el calmante. Ya cuando no da más el Señor, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Señor, saca este dolor. El Señor dice, si hubieras comenzado así, en vez de, es decir, como última opción, primero la crema, después el calmante, después toma otro más fuerte, y como última opción, Señor, ten misericordia. Yo no sé lo que tengo, pero Señor, sácame este dolor que no doy más. ¿Qué significa? Lo usamos a Dios como nuestro último recurso, cuando debería de ser primero clamar al Señor. Y a veces venimos a la iglesia y muchos hermanos han recibido a través de... Porque el don de sanidad es un don que está en la iglesia. Un día se va a terminar. Y esto no significa que porque Dios te sane, no te vas a morir, no. No significa que Dios me sanó una enfermedad, me puedo enfermar de otra enfermedad, porque estamos en un cuerpo corruptible. Pero nos hace acordar a la mujer que tocó el manto de Jesús, que gastó de muchos médicos, se gastó todo, se gastó toda su vida. Dice que gastó de médicos, es decir, que se gastó todo lo que tenía y lo que no tenía. Si ella simplemente tocó el manto de Jesús y de ese flujo, de esa hemorragia en su cuerpo, fue sanada al instante. Si ella, en vez de haber gastado en los médicos, en vez de haber gastado en medicina y en todos los tratamientos que hubiera gastado, hubiera tocado primero al Señor, entonces a veces nosotros estamos como la mujer que toca el manto. Gastamos y desgastamos nuestra vida
Desgastamos nuestro tiempo, desgastamos nuestra salud. Y cuando ya estamos fundidos, tocamos el manto del Señor. ¿Por qué no tocar al Señor antes de todo? ¿Por qué no buscar a Dios antes de todo? ¿Por qué dejar de malgastar el dinero en lo que no sirve? El Señor dijo, ¿por qué gastar el dinero en lo que no te alimento? Vení, comé, saciate, comprá vino, leche, sin dinero. Entonces, hay un principio espiritual que a veces nos desgastamos y Dios dice, no quiero que te desgastes, no te voy a dar nada hasta que tú me recibas a mí. Cuando el salmista entró al santuario, verso 17, el salmista entró al santuario de Dios y recibió la revelación de que nada en el cielo ni en la tierra, salvo Dios, podía hacer lo que él necesitaba. Dice, en los cielos te tengo a ti. La revelación fue que lo que él poseía era Dios. ¿Será que Dios es nuestra posesión total? Y que en la tierra había un deseo y había un disfrute, era el Señor. No tengo nada más que a ti. Pedro dijo, no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Él no solamente tenía la autoridad, tenía al Cristo en su vida. Y este Cristo que doy, que tengo, te doy, te levanta. Y se levantó el cojo. Él le podía haber dado una moneda a ese hombre que le podía haber servido para comprar un almuerzo o una comida. Pero el Cristo viviente dentro de la vida del apóstol no le dio una limosna, no le dio una migaja. Le levantó, lo restauró. A veces nosotros buscamos migajas cuando tenemos el poder restaurador de Dios en nuestra vida. Nuestra verdadera prosperidad no es cuánto tenemos materialmente, sino cuánto Cristo ha ganado nuestra vida, cuánto tenemos de Dios, cuánto hemos ganado del Señor. Cuántas palabras, cuántos mensajes hemos oído en todo este año, cuánto hemos recibido del Señor, cuánto Cristo ha ganado terreno en nuestra vida. Esa es nuestra verdadera prosperidad espiritual. Y entonces dice, tengo a Dios como mi todo, no tengo nada en los cielos ni en la tierra, solamente a ti. Entonces Dios quiere despojarnos. Despojar no significa que Dios no te va a dar nunca eso. Dios dijo, no te voy a dar nada. Ellos prosperan, vos no vas a tener nada, yo nada. Cuando Dios nos despoja de cosas materiales y no nos da, no significa que no nos va a dar, pero no es el momento. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro deseo, como nuestro todo, y Dios toma el lugar en nuestra vida, podemos disfrutar de las cosas materiales en un aspecto natural, pero nuestro disfrute es Cristo. Porque el problema es que recibamos las bendiciones y amemos más las bendiciones que al que nos dio la bendición. Entonces hay un gran problema, hay un gran peligro. Entonces hoy el evangelio de la prosperidad no es una prosperidad bíblica. Realmente ese evangelio es una ambición desmedida, es un amor al dinero. Lo han espiritualizado como algo de prosperidad y de bendición. Leíamos en el día miércoles, aquel profeta que profetiza en el libro de Deuteronomio, y su profecía, su sueño se cumple. Pero dice, ese profeta te dice, va y adoremos y sigamos a nuestros dioses. A ese no lo sigáis. Entonces, hoy en día hay muchos profetas, hay muchas palabras proféticas, pero todos conducen a la idolatría. ¿Qué idolatría? El amor al dinero, la ambición, el deseo desmedido de las cosas materiales.
Y hoy mucha gente dice amar a Dios, pero mentira, no ama a Dios. Es un deseo desmedido de las cosas materiales. Lo llaman bendición. ¿Qué bendición? Estamos prosperados. Pero la realidad de las cosas es ambición. Es amor a las cosas materiales. ¿Será que nosotros vamos a entender y comprender hoy, si entramos al santuario, que si Dios nos está privando de algo y no nos está dando algo, no es que no nos quiere dar, sino que necesitamos ganar a Él, disfrutar a Él, recibir a Él y de esta manera poder tener las demás cosas? Porque cuando Dios es nuestro todo y cuando Dios es nuestro disfrute, nosotros recibiremos bendiciones materiales, pero las bendiciones materiales van a ocupar el lugar que tienen que ocupar, pero no el lugar que pertenece a Dios en nuestra vida, a nuestro corazón, a Él. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros recibimos cosas materiales y bendiciones materiales, esas bendiciones ocupen el primer lugar en nuestro corazón y Dios venga a ser suplantado por ese lugar que le pertenece a Él. ¿Me van siguiendo? Eso le pasó a Salomón y a muchos hombres de la Biblia. Pero si Dios es nuestra porción, si Dios es nuestro todo, las bendiciones materiales tendrán un lugar secundario. No ocuparán el lugar de Dios. No tiene que ocupar el lugar de Dios ni las bendiciones materiales, ni un don que podamos tener, ni un ministerio que podamos tener. Un ministerio es algo muy importante, es una responsabilidad, pero no tiene que ocupar el lugar de Dios. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Entonces nada, ni aún sus bendiciones tienen que ocupar el lugar que a Él le pertenece. Entonces David pudo entender que el impío prosperaba, pero que el impío no tenía a Dios en su vida, que Dios no estaba en ellos, que Dios no era su bien y que todo lo que tenían no servía para nada porque no era Dios su todo. Y entonces, en vez de tener envidia, David o el profeta o el salmista pudo tener tristeza de estas personas. La envidia, porque él dice: yo tuve envidia. ¿Qué le envidia? Él quería ser como ellos. Él quería tener lo que ellos tenían. Pero cuando se dio cuenta que ellos eran miserables, eran pobres y no tenían nada, porque no tenían a Dios como su todo, él se dio cuenta que estaba equivocado, que él estaba teniendo envidia cuando no tuviera que tener envidia. ¿Alguna vez usted no vio a alguien rico, no vio a alguien y usted pensó en su mente, tal vez no dijo, pero ¿cómo me gustaría ser como esa persona? Ser como esa persona que tiene mucho dinero, que tiene todo. Pero esa persona que tiene mucho dinero no tiene a Dios. Si se muere se va al infierno. Esa persona que está lleno de dinero y que no necesita trabajar porque tiene tanto dinero, no tiene a Cristo en su vida, no tiene a Dios, no tiene nada. Entonces cuando nosotros miramos a una persona así, lo que usted está diciendo en verdad es: ¿cómo me gustaría ser como esa persona? ¿Sabe lo que usted quiere decir en verdad? ¿Cómo me gustaría ser alguien que no tengo a Dios? Ser alguien que no le importa a Dios. Ser alguien que no busca a Dios. Porque el impío prosperaba, pero el impío no tenía a Dios, no buscaba a Dios, no deseaba a Dios, no anhelaba de Dios. Dios no existía en su vida. Y ese no es el camino que nosotros debemos de seguir. Tampoco Dios tiene que ser nuestra última alternativa. Bueno, como di el ejemplo, me duele algo, me tomo esto, me hago esto y después lo último todo oro a Dios. Señor, ya no todo hice, cuando debería ser nuestro Dios nuestro todo. Primero de ser Dios. Primero debe ser el Señor.
Entonces cuando las cosas no resultan, lo buscamos a Dios, pero no es la forma. No es el método. Pero toda esa perspectiva cambió cuando él entró y recibió la revelación de Dios. Si nosotros no recibimos la revelación y el entendimiento correcto, puede ser que comencemos este año perdiendo a Cristo y perdiendo más de Cristo y perdiendo más de Cristo y perdiendo más de Cristo. Pablo dice que él quería ganar más a Cristo, quería más de Cristo. Entonces hay una posibilidad que si no tenemos esa visión y ese entendimiento correcto, terminemos vacíos del Señor. Podemos tener sus bendiciones, pero fuera de Él nada desear que no sea Él. ¿Me va entendiendo? Entonces, hoy estamos aquí en esta noche para hacer un recuento espiritual, no de cuánto ganamos, no de cuánto trabajamos, no de cuánto compramos y vendimos, sino de cuánto recibimos de Cristo, cuánto hemos adquirido de Cristo durante este año. Si ha habido ganancia en lo espiritual o ha habido pérdida. Y no me estoy refiriendo solamente, sí, bueno, pero yo fui todos los cultos. Usted puede ir todos los cultos y esto no significa que no tiene que ir. Usted puede haber ido todas las reuniones y haber adquirido tan poco de Dios. ¿Por qué? Porque tiene muchos deseos. Desea a Dios, pero también desea esto, también desea el otro y desea otro. Y Dios tiene que ser nuestro único deseo. Dios tiene que ser nuestro único anhelo. Y las demás cosas Dios las añadirá y las colocará y las dará. Entonces, cuando Dios nos está privando de algo que no viene, es que necesitamos ganar más a Él. Necesitamos adquirir más de Él. Necesitamos prepararnos para recibir esa bendición material. Que esa bendición material no nos va a apartar, ni nos va a sacar de foco, porque seguiremos disfrutando al Señor. Y cuando recibamos esa bendición material, seguiremos. Usted se da cuenta que los hermanos, cuando hay hermanos que no tienen nada, buscan a Dios, no tienen trabajo, buscan a Dios, están ahí y más o menos ahí, andan ahí, de lo justo, buscan a Dios, se esfuerzan. Pero mañana están prosperados, están bendecidos, tienen trabajo y ya no buscan a Dios con la misma intensidad. ¿Usted vio eso? Entonces, no digamos que es una bendición. Significa que las bendiciones que Dios le dio afectaron su comunión con Dios. ¿Me van siguiendo? Significa que lo que Dios le dio afectó su relación con Dios y ese creyente ya no es igual que antes. ¿Qué va a hacer ahora? Lo que ya Dios te dio no te lo va a sacar. Pero no es el camino. Dios no quiere que nada te afecte. Ni las pruebas, ni las luchas, ni los ataques, ni los embates, ni tampoco las bendiciones. A veces nosotros estamos tan atentos en las luchas, porque sabemos que las luchas y las pruebas y los ataques nos pueden quitar a Dios de nuestra vida y podemos perder la presencia de Dios. Pero usted sabe lo que más nos hace perder la presencia de Dios, lo que más nos aleja de Dios. Las pruebas, las bendiciones que Dios Él mismo nos da. Hacemos un ídolo de la bendición que nos da. Hacemos una idolatría de lo que Dios nos da. Y hay personas que están mal, y hay personas que reciben un ministerio y están mal, y a veces prefieren mentir, no dejar el pecado porque yo no quiero, porque si yo me voy a sentar me muero. Pero a veces prefieren hasta mentir, ocultar su pecado por cuestión de no perder el ministerio. Significa entonces que en la vida de esa persona es más importante el ministerio que Dios le dio que el propio Dios. Por eso David, cuando David pecó y vino el profeta, David podía en ese mismo momento perder el reinado. Porque otros reyes de Israel, por menos que eso, fueron desechados por Dios.
Saúl, podemos decir que por menos que lo que hizo David, David adulteró, mató, engañó, un montón de cosas. Pero si vamos, podríamos decir en balance natural, mucho menos hizo Saúl. Y por mucho menos Dios los sacó. Dios, lo que hizo David le podía haber costado su trono. Pero cuando él se encontró ante esa realidad y fue a la oración, dijo: Señor, no dijo, no quites mi reinado, no quites de mí tu Santo Espíritu. No importa, Señor, si me quitas el reinado, si me hace que deje de ser rey, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuelve el gozo de tu salvación. ¿Qué harías si Dios te dice que esa bendición material te está quitando tu salvación? ¿Estarías dispuesto a despojarte? Para muchos sería difícil. No, Señor, no deje, Señor, que pierda lo que me diste, algo material. No deje que pierda, porque si pierdo, ve qué difícil es. Ve cómo las bendiciones materiales, las bendiciones que Dios da, pueden tomar el primer lugar. Y cuando viene la prueba, usted se da cuenta que usted está aferrado más a lo que Dios le dio que al propio Dios. Pero que en esta noche podamos tener la visión y la comprensión que tuvo el salmista cuando entró en el Espíritu, en el santuario, que se dio cuenta que fuera de él no tenía nada. Que Dios nos ayude. No estamos aquí para crear imperios naturales, humanos, sino para que Dios sea todo en nuestra vida. Pero el peligro es que nos enamoremos de sus bendiciones y dejemos de amar al Señor con todo nuestro corazón. Los que prosperaban en su impiedad, su Dios eran las cosas materiales. Pero para el salmista dice: para mí solo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y aquí mi único deseo eres tú. Usted dice: sí, yo deseo a Dios, pero deseo tener un esposo. Sí. Yo deseo a Dios, pero quiero tener un mejor auto. Sí. Yo deseo a Dios, pero deseo una casa. Yo deseo a Dios, pero deseo muchas bendiciones materiales. Sí. ¿Ve que no tenés un deseo verdadero por Dios? Cuando vos desees a Dios de todo tu corazón y sea tu deseo, Dios te dará lo que Él te va a querer dar. Y Dios te va a bendecir mucho más de lo que vos pedís. Y Dios te podrá dar muchas cosas más que vos anhelaste y deseaste. Significa que cuando nosotros no ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida y Dios no es nuestro todo, nosotros mismos estamos retrasando las bendiciones que Dios quiere darnos. ¿Me van siguiendo? Pero no te pongas una visión de algo material, que yo quiero esto. Yo te quiero a ti, Señor, y fuera de ti no quiero nada. Y vas a ver que si esta es tu visión y tu anhelo y tu deseo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, aleluya. Y Dios te va a dar más de lo que vos pensás, más de lo que vos querés. Pero cuando Dios sea tu deseo, no cuando vos quieras tener más fuera de Dios. Tu más tiene que ser Dios, tu todo tiene que ser Dios, tu anhelo tiene que ser Dios. Y cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas de una forma abundante y maravillosa por el Dios de los cielos. Pero si Dios está viendo que en tu corazón y en mi corazón las cosas materiales, las cosas terrenales tienen un primer lugar en nuestra vida, ¿usted piensa que Dios nos va a seguir dando eso para alimentar nuestra idolatría y para nuestra destrucción espiritual? No. Si Dios es posible, puede hacer parar estas cosas materiales para hacernos reflexionar. Que no simplemente a veces no estamos recibiendo cosas materiales porque estamos en pecado, simplemente porque Dios tiene que ocupar el primer lugar de nuestra vida para así poder recibir todas las cosas.
Pero esa comprensión la recibió el salmista cuando entró en el santuario y entró en la casa de Dios y pudo entender cuál era el fin de ello. Y ahí entonces en el verso 25 dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y aquí en la tierra fuera de ti nada deseo. Tuvo una revelación y tuvo una dirección en su anhelo y su deseo. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro anhelo? Tiene que ser Dios. Pero esto no tiene que ser solo de palabra. Te anhelo Dios, te deseo Dios. No, esto tiene que ser una realidad, tiene que ser un hecho. Tiene que ser algo, tiene que ser como nuestro respirar. La pregunta: ¿usted necesita respirar? Usted diga: sí, lo necesito. No puedo. Si no respiro, me ahogo. Y si me ahogo, si nosotros dejamos de respirar, nos morimos. ¿Usted sabía eso? Y yo ahora estoy hablando un poco más enérgico. Tal vez tanto no se siente, pero al hablar más rápido, más aire necesito y estoy respirando más. Pero si yo dejo de respirar y vos dejás de respirar, te morís. Nuestro respirar, usted diga: yo necesito respirar. No puedo dejar de respirar. Si dejo de respirar, me muero. Así tiene que ser Dios en nuestra vida, como nuestro respirar. Si no lo tenemos a Él, nos ahogamos, nos morimos. No podemos vivir, no podemos andar. Dios tiene que ser nuestra respiración, tiene que ser nuestra vida, tiene que ser nuestro todo. Si no has recibido bendiciones que este año estaba esperando, no es para que te frustres, no es para que entres en una autocompasión y digas: pobre de mí, voy a vivir toda la vida, sino para que hagas una retrospección, te mires para adentro y digas: Señor, quiero tenerte solo a ti, quiero que tú seas lo que yo tengo en el cielo y lo que yo deseo en la tierra. Quiero que tú seas mi deseo y mi anhelo. Y entonces cuando esto suceda, Dios te podrá bendecir y darte bendiciones que tú nunca te imaginaste recibir, porque esas bendiciones que Él te va a dar no van a dañar tu intimidad y tu relación con el Señor. Es una noche de reflexión. Es una noche de meditación. Cuando Él entró al santuario, cuando tú entras en esa intimidad con Dios, aún mismo a veces recibiendo la palabra de los ministros, palabra revelada, tú todavía no entendiste. Tienes que entrar en el santuario. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando Él entró, cuando tú entres en una íntima comunión con Dios, entenderás. Podrás recibir hasta palabras proféticas. ¿Cuántos hermanos que han recibido palabras proféticas y advertencia? Para así recordar una joven que venía de ese Padre de Naciones, que Dios le venía hablando: guarda con la amistad del mundo, cuidado. Y Dios les venía dando palabras proféticas que eran palabras del Señor. ¿Qué sucedió? Eso que Dios le dijo, allí fue a involucrarse a donde Dios no le dijo. Porque recibió la palabra era verdadera, la palabra profética, pero no entró en su espíritu, no entró en el santuario. Significa que cuando David, el profeta, entró el salmista entró al santuario, dice que él comprendió. Y ahora quiero llegar a este punto. ¿Cómo es que el salmista tuvo esta comprensión? Cuando entró al santuario, escuche, esto es una revelación muy importante. Al entrar al santuario, él fue despojado no solo de cosas materiales, sino de sus conceptos, de sus ideas, de sus pensamientos y de sus razonamientos.
Decirle en esta noche: Señor, si me tienes que despojar de cosas que me van a hacer de tropiezo, pero también, Señor, despójame. Quiero ser despojado de mi concepto, de mis ideas, de mi razonamiento, de mis formas de pensar. Necesito comprender, pero ¿qué es lo que no me hace comprender? Son mis ideas. Despójame. Porque él no entendía, porque él no comprendía, porque él no tenía el entendimiento claro. Entonces a veces decimos: háblame, Señor. Usa el profeta, Padre. Háblame a través de tu siervo. Y esperamos ahí que Dios nos hable. Y si el profeta no me dijo, bueno, yo esperaba venir al culto y que el profeta me dijera y no me dijo nada, me decepciono. No es la forma. La forma es despojarnos de nuestros conceptos e ideas, porque no podés pretender que Dios te hable si no te despojas de tus ideas, de tus razonamientos y de tus pensamientos. El salmista estaba turbado, el salmista estaba confundido, el salmista estaba angustiado. ¿Qué eran? Eran sus razonamientos, eran sus ideas, eran sus conceptos, eran sus razones humanas. Pero cuando él entró al santuario, fue liberado. Oramos en esta noche para que el Espíritu nos libere de todos nuestros conceptos, y en esta noche salgamos de aquí prosperados, llenos de la presencia del Señor, llenos de la personas de Dios. Salgamos en esta noche con una perspectiva, con una visión clara para este 2024, y podamos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo, Señor, a ti? Sino en los cielos eres tú, y aquí en la tierra solo a ti te deseo. Oh, Ricatalabasurribikai. Hoy vamos a recibir esa visión, hoy vamos a recibir ese entendimiento. Y cuando no recibas lo que estás esperando, no te turbarás, dirás: no, es que necesito ganar más de Dios, es que necesito ganar más a Cristo, es que todavía no estoy preparado. Cuando esté preparado, Dios me va a dar. Pero mientras tanto no estoy recibiendo esa bendición material, no estoy recibiendo nada así. Estoy recibiendo de Cristo, estoy ganando más de Cristo, me estoy llenando más de Cristo. Es una idea totalmente contraria al evangelio que se predica hoy. Es algo totalmente contrario, totalmente opuesto al evangelio que hoy se predica en los púlpitos. Job era un hombre que tenía todo. Tenía hijos e hijas, tenía casas, tenía camellos, tenía ganado. Él no tenía que ir a ver qué carnicería, a ver, buscamos a ver cuál está de oferta, porque acá... ¿No es cierto? ¿No hace así usted? Mandaba a sus siervos: maten a aquel novillo, ese quiero comer esta noche. No buscaba la gaseosa más barata de oferta en el mercado. Tenía los mejores vinos, tenía las mejores comidas. No era el problema. El problema es que Job tenía todo, pero no tenía la revelación de Dios y Dios en su vida. Cuando él fue despojado de todo, al terminar casi el libro, Job dice: de oída te había oído. Tuvo que perder todo para ganar a Dios. Y ahora mis ojos te ven, yo te contemplo, y yo te preguntaré y tú me enseñarás. Él tenía todo, pero no tenía a Dios de una manera profunda. Era temeroso de Dios. Usted puede ser alguien que teme a Dios como Job. Usted puede ser alguien que ame a Dios, y sin embargo puede tener muy poco de Dios. No te lo estoy diciendo en un ámbito poniéndome yo como ejemplo, simplemente desde el ámbito bíblico. Tú puedes ser alguien que buscas a Dios, tú puedes ser alguien que te consagres a Dios, tú puedes ser alguien que busca a Dios y puedes tener tan poco de Dios.
No creas que simplemente por buscar a Dios y por leer la Biblia y por venir a la iglesia y por tener un deseo, que puede ser que tengas todo esto y pueda ser que tengas tan poco de Dios en tu vida. Job era un hombre temeroso de Dios. Sus hijos terminaban una fiesta y él iba y presentaba un sacrificio. No sea cosa que mis hijos hayan ofendido a Dios, hayan blasfemado a Dios. Y era un hombre que era temeroso de Dios, pero no lo conocía a Dios. Usted puede decir: yo soy muy celoso de la doctrina. Usted puede decir: yo soy muy celoso de las cosas, y esto es bueno. Pablo también era celoso de la ley, pero no lo conocía a Cristo. Usted diga: oh, pero yo soy celoso de la doctrina. Está bien, cuidado, no está mal esto. Saulo era celoso de la ley, era celoso de las escrituras, era celoso de la Torá. Pero cuando vio la luz, aleluya, este hombre tan celoso, digo: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién es? No conozco. Veo una luz que me habla, pero no conozco la voz de esa persona. Él nunca había oído la voz del Salvador. Y él le dice: ¿quién eres, Señor? Usted no se pregunta por qué Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Primero, sabía que era un varón que le estaba hablando. Segundo, sabía que era una luz, que desde esa luz, ese ser de luz le estaba hablando. Pero cuando él dice: ¿quién eres, Señor?, lo que está diciendo es: nunca escuché esta voz, no conozco a esta persona. Si el pastor viene detrás mío y me tapa los ojos y me dice: ¿quién soy? Pastor, sacame, sos vos. Y si yo hago lo mismo, porque yo conozco, pero él nunca había oído la voz de Dios. Y esto nos muestra que podemos ser muy celosos de las cosas de Dios, sin embargo no conocer a Dios, sin embargo tener muy poco de Dios. Y en ese poco que tenemos de Dios queremos adquirir más bendiciones, más bendiciones. Y Dios dice: no te quiero dar más bendiciones, quiero que te llenes de mí primero, y después te quiero bendecir. Dios le dijo: te bendeciré a Abraham y te multiplicaré. Y usted sabe que Abraham murió, pero él no vio la multiplicación. La multiplicación y la bendición de Abraham es la nación de Israel hoy en día. Él le dijo: mira las estrellas, mira las arenas, así será tu descendencia. Pero él murió sin ver todo eso. Realmente no lo vio. Él obedeció en la promesa. Dios se reveló, el Dios de los cielos se reveló a Abraham. Y todos nosotros predicamos de Abraham. Él obtuvo una promesa, pero él obtuvo a Dios. Lo más maravilloso de Abraham no fue lo que Dios le prometió, sino que fue que el Dios de los cielos se reveló a Abraham. Porque Abraham era un caldeo, Abraham era un idólatra, Abraham era un pagano. Abraham no conocía al verdadero Dios. Entonces todos predicábamos de lo que Dios le dijo: te voy a dar esto, te voy a dar allá. Pero lo más maravilloso de Abraham no fue la promesa de Dios, sino que el Dios Todopoderoso se reveló a él. Nadie fue y le predicó a Abraham: vamos a la iglesia, ¿querés aceptar a Cristo? No, el propio Dios de los cielos se reveló a la vida de Abraham. La mayor bendición de Abraham fue el Dios que se reveló en su vida. La mayor bendición es tener a Dios en nuestra vida. Mire, hermano, cuando las personas no tienen a Dios en su vida, el ejemplo claro: ¿cuántas personas han recibido milagros? ¿Cuántas personas hemos visto en nuestras reuniones ser liberadas de demonios? ¿Y dónde están hoy? ¿Cuántos de ellos han recibido milagros extraordinarios de parte del Señor? ¿A dónde están hoy? ¿Dónde están? Esto nos hace acordar a los 10 leprosos.
Claro que Dios muestra su poder y sanó, y Dios sana y muestra, pero eso no significa, si no tienes un corazón para Dios, puede Dios hasta resucitarte de los muertos, puede Dios sanarte un cáncer. Y no estoy diciendo que Dios no pueda sanar, pero si no tienes un corazón para Dios, de nada te valdrá estos milagros. Estos milagros no te servirán para nada. Te puedes apartar de Dios y vivir lejos de Dios. Aleluya. Entonces, si recibí un milagro, alaba a Dios, pero no te quedes con un milagro. Que sea Dios tu adquisición, que sea Dios tu todo, que sea Él tu todo y mi todo. A veces decimos, ¿cómo es posible que haya personas que hayan recibido tantos milagros y se apartan y dejan? Sí, es posible. Cuando Dios no es el primer lugar en su vida, todo puede suceder. Porque algunos se piensan, pero ¿cómo aquel hermano que Dios hizo esto, hizo lo otro, tantas cosas, y lo dejan como si nada? Porque los milagros no pueden asegurar. Los milagros es la manifestación del poder. Dice que el Señor, y es la misericordia, porque el Señor fue a lugares donde había enfermos. Dice que el Señor tuvo compasión de ellos y los sanó a todos. Pero no todos ellos lo siguieron y fueron fieles discípulos de Él. Entonces la compasión y la misericordia de Dios, Dios puede sanar a una persona, pero eso no significa que esa persona va a ser alguien incondicional para Dios y va a vivir todos los días de su vida. Hoy hay muchas personas que recibieron milagros en diferentes edades y tiempos y hoy están en el infierno, gimiendo y llorando y no pueden salir. Y de nada les sirvió su milagro porque no tuvieron un corazón para Dios. Con esto, ¿qué quiero decir? No desechamos los milagros, no desechamos las cosas sobrenaturales, pero Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Usemos los dones que Dios nos ha dado para hacer milagros en su nombre, pero coloquemos a Dios en el lugar que debe de ser colocado. No creas porque Dios te sanó, te estiró un brazo o que Dios te dio eso. No significa porque Dios te dio una bendición material, un trabajo, una casa, que Dios tiene ocupado el primer lugar. No te equivoques, puedes recibir todas estas cosas y todavía Dios no es tu todo. Todavía puede ser que tengas casi nada y poco de Dios. Pero en esta noche puedes reflexionar y puedes meditar y puedes darte cuenta y decir y llegar a la meditación y a la revelación que tuvo David. Aleluya, que Dios vino a ser su todo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti quiero en la tierra. Para el Salmo capítulo 73 versículo 1 y 2, él estaba confundido, él estaba con envidia, él estaba con enojo, él estaba preocupado. Pero en el Salmo 73 al versículo 25 ya no le importaba el impío, ya no estaba mirando si prosperaba el malvado, ya no tenía envidia. Aleluya. En el versículo 25 la envidia se había ido, el enojo se había ido y había un anhelo por Dios, había un deseo por Dios. Hermano, esta es la revelación. No te quede en el Salmo 73 versículo 1 y 2. No te quede en enojo, en la envidia. No te quede, no. En esta noche tenemos que ir al versículo 25. Aleluya. No tenemos que anclarnos en el versículo 1, 2 y 3 del Salmo 73. No, hoy tenemos que estar en el versículo. Oh sí, estaba turbado. Oh sí, estaba confundido. Oh sí, estaba enojado. Oh sí, no entendía nada, pero ahora he entrado en el Espíritu, he recibido esta revelación en la casa de Dios y aleluya, y esta revelación me lleva a tener a Dios como mi todo. En los cielos tengo a Él y en la tierra no deseo nada más que a Él. Vamos, reciba esto, vamos en esta hora, aleluya. Si en este año 2023 estuviste en el versículo 1, 2 y 3, aleluya, hoy al terminar este año te vas a ir al versículo 25 y 26 y va a ser Dios tu todo, y va a ser Dios tu fuente, y va a ser Dios tu anhelo, tu deseo. Vamos, no te quedes ahí turbado y confundido y angustiado y entristecido, teniendo culpa y lástima. No, la lástima no es de Dios. El arrepentimiento es de Dios. La lástima no es del cielo, la lástima es del infierno.
Lo que Dios produce es arrepentimiento. Sí, Señor. Tal vez no estuviste mirando al impío como prosperaba, pero tal vez estuviste mirando en este año tus luchas, tus pruebas, tus cosas, aleluya, miraste y eso te turbó y eso te hizo detenerte en tu búsqueda por Dios. Tal vez en esta noche no fue que te turbó el impío que prospera, pero tal vez te luchaste por tus propias luchas. Tal vez te luchaste por tu propia mente y tu corazón. Tal vez fueron las pruebas que te lucharon y perturbaron. Te vas a quedar en esta noche ahí, anclado en tus luchas, en tus pruebas, en tu tristeza, en tus derrotas. O vas a ir al santuario de Dios en esta noche y vas a recibir la revelación necesaria, importante y primordial, que es Cristo como nuestro todo. Y vas a decir, porque David dice: a quien tengo en los cielos solo a ti, y acá no deseo. Es decir, yo pensaba que no tenía nada, pero me doy cuenta que tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tienes a Él en esta noche. Puede ser que tus hijos no estén, puede ser hasta que pierdas tu familia. Pero si Dios permite que pierdas tu familia para ganar a Él, dale gracias al Señor. No estés llorando, no estés triste. Señor, si tú has permitido que mi familia la pierda, porque aquel que pierda todo por causa de mí la ganará, dice el Señor. No estés entristecido por eso. No estés entristecido si tus familiares te desprecian y has quedado solo. Si ese es el camino para ganar a Cristo, gózate y alégrate y decirle: gracias, Señor. Si me estás despojando de todo, gracias, no me quejaré, no estaré llorando, estaré contento y diré como David: nada de ti, fuera de ti, nada deseo. Señor, si tú todavía me quieres solo, me quieres sola todavía para que yo gane más de ti, gracias, Señor. No estés llorando, no estés triste, no estés lamentándote de decir: ay, pobrecito. Decirle: gracias, Señor, si este es el camino que has trazado para yo encontrarte a ti, para obtenerte más de ti y a ti. Gracias, Señor. No me entristeceré, me gozaré y me alegraré, no me turbaré, no entraré en desesperación ni en pánico, sino que entraré en esta noche en esa revelación de Dios en mi vida. Señor, si tú me estás despojando para ganarte más de ti, gracias, Señor. No le digas: ¿hasta cuándo, Señor? No le digas: ¿por qué, Señor? Decirle: gracias, Señor. Si este es el camino, si este es el método en el cual yo voy a llenarme de ti y tener más de ti, gracias, Señor. Tú sabes cómo es que yo voy a obtener. Y si este es el método que tú has tomado para mí, para yo llenarme de ti, gracias, Señor. Gracias por este camino. Lo tomo, lo recibo. Lo recibo, lo tomo. Lo tomo. Decirle: gracias, Señor. No soy un pobrecito, no soy una víctima. No, estoy contento, alegre, porque es el camino que tú me has marcado. Y en este camino me gozaré y me alegraré, porque ganaré más de ti, disfrutaré más de ti, Señor. Si me estás despojando de todo, aún de mis seres queridos, para ganarte a ti, gracias, Padre. No digas: ¿por qué me odian? ¿Por qué me desprecian? ¿Por qué estoy solo? Decir: Señor, porque esto quieres tú para mí, amén, lo recibiré. Este es el camino, amén, Señor. Esta es la forma, amén, Señor. Gracias, Señor. Y entonces obtendrás a Cristo de una manera como nunca has obtenido, y recibirás bendiciones como nunca has recibido. En esta noche, nuestro deseo, Dios nos ha dado grandes promesas,
Pero mi visión, yo no estoy apurado para recibir, porque yo sé que lo que Dios va a hacer lo puede hacer en un segundo. Cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar que debe de ser, las cosas van a venir de una manera tan rápida. Pero cuando nosotros estamos más preocupados en recibir lo que Dios nos da, significa que Dios no es nuestro primer lugar. Cuando nosotros estamos enfocados en Dios, en su persona, en su presencia, las cosas vienen rápido. Y si no vienen rápido, tampoco nos perturban ni nos desesperan, porque estamos entendiendo que es el tiempo de Dios. Si hay desesperación, ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué había desesperación? ¿Por qué estaba turbado David? ¿Por qué tenía envidia de los impíos? ¿Por qué estaba preocupado? ¿Por qué él pensaba que todo lo que él estaba haciendo no valía? Él no tenía valor. ¿Sabe por qué? Porque le faltaba luz y revelación. La turbación, la desesperación, la impaciencia, la tristeza es el resultado de la falta de luz y revelación de Dios en nuestra vida. Cuando la luz y la revelación de Dios vienen a nosotros, todas estas cosas se van de nuestra vida, se esfuman, desaparecen. Entonces nosotros decimos: Señor, sácame la turbación. Yo creo que David habrá orado porque estaba turbado, estaba preocupado, estaba enojado, pero yo creo que cuando uno está turbado y uno ora para que la turbación se vaya, más todavía está. El resultado y la respuesta y el remedio es entrar al santuario, es entrar a la intimidad y a la comunión y dejar que la luz de Dios aclare nuestras tinieblas y que Dios traiga respuestas. Las respuestas de Dios hasta que entrando en el santuario. ¿Hasta cuándo duraron sus perturbaciones? ¿Hasta cuándo duraron sus tinieblas, su incomprensión? Hasta que entró al santuario. Entrar al santuario no es simplemente entrar al salón del culto, es entrar a la intimidad con Dios. No es simplemente una manifestación del poder de Dios, es entrar a la intimidad con Dios. Es entrar a lo más profundo, donde Dios te puede hablar y donde en un momento todos tus temores, todas tus turbaciones desaparezcan, porque la luz de Dios invada tu vida, tu corazón, y puedas ver. Yo no quiero terminar este año en el Salmo 73, versículos 2 y 3. Yo quiero en esta noche terminar. Por eso dije, voy a extraer algunas partes de este salmo. Yo quiero terminar el Salmo 73 en el versículo 25 y en el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Nuestra carne es así, nuestro hombre natural es así, mas la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. La carne es débil, mi carne desfallece, mi viejo hombre es de esta forma, pero la roca de mi corazón, es decir, que mi corazón, mi vida, no está apoyada en el viejo hombre, no está apoyada en la carne. Pablo dijo que él no tenía nada de qué gloriarse en la carne, sino que el apoyo de mi corazón está en la roca que es Dios, es mi porción. Mi porción es Dios para siempre. Si nosotros nos seguimos apoyando en nuestra carne va a desfallecer. Si nos seguimos apoyando en el viejo hombre, el 24 vamos a seguir turbados, vamos a seguir desesperados. Pero si nuestro corazón, si apoyamos nuestras emociones en Dios, en esta roca, va a cambiar la situación. Por eso dice:
Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabe lo que está diciendo? Se lo voy a parafrasear. De aquí en adelante, no pondré más mi corazón en mis emociones, en mis sentimientos. Pondré mi corazón, me apoyaré en Dios, no en lo que yo siento, no en cómo me siento. Mi corazón estará apoyado en esta roca que es Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vendrán turbaciones en el 2024, claro. Pero cuando vienen las turbaciones y cuando vienen las desesperaciones y las tristezas y los enojos, usted tiene que apoyar su corazón en Dios. Buscar a Dios, clamar a Dios, entrar en comunión con Dios. Y recibir esa paz y ese sosiego de apoyarse en el Señor. No es correr, no es de salir corriendo, no es desesperado, dejo todo. No. Es que en medio de la prueba y la desesperación te puedas reír, puedas decir gracias Señor. Ahora entiendo, gracias Señor. Te alabo y te glorifico. Y en vez de entrar en un plan de víctima, entres en un plan de vencedor y decir gracias Padre. Gloria a Dios. Qué bendición Señor. Gloria a Dios. Me estás despojando, gracias Señor. Estás tratando con mi carne, gracias Padre. Señor, si todo esto que estás permitiendo es para despojarme de mí y ganar más de ti, gracias Señor, lo recibo, gracias Padre. Y va a ver que en ese segundo se va a ir toda la turbación, la desesperación. La única manera de que la turbación se termine o deje de tener fuerza en nosotros es que nuestro corazón, es que nuestras emociones estén apoyadas en la roca que es Dios. Que nuestras emociones estén sustentadas, sostenidas, puestas. Pues mi corazón está ¿dónde? Dice. La roca de mi corazón, más la roca de mi corazón, mi porción es Dios. Es decir, mi corazón está apoyado en esa roca. Y mi porción. ¿Sabe lo que significa? Y con esto termino. ¿Sabe lo que es porción en la Biblia? Para nosotros porción es un pedazo, es un extracto de algo. Si hablamos de una torta, una porción es un pedazo de una torta. En el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, cada una de las tribus recibió su porción. Recibieron el lugar físico donde cada de las tribus, de las 12 tribus habitarían, edificarían. Cuando dice mi porción es Dios, está diciendo mi terreno es Dios, mi morada es Dios. Porque si usted quiere levantar una casa, necesita una porción de tierra donde usted va a levantar una casa. Y si usted compra una casa, ¿cuántos de ustedes compraron una casa? Usted no compra solo una casa, usted compra una casa plantada en un terreno. Así que, y si usted compra un edificio, un departamento en un edificio, ese departamento está plantado en un terreno. Y aunque usted compre un departamento, el departamento 20, el 30, pero también parte de ese terreno es suyo, porque ese departamento tiene una base de un terreno. Primero se tuvo que comprar un terreno y después se edificó en el edificio que usted compra, esa porción. Donde hay una edificación tiene que haber un terreno. Entonces David dice, mi porción es Dios. Lo que está diciendo es que si todo lo que nosotros edificamos no es Dios, no tiene fundamento. Todo, sea que nos casemos, sea que edifiquemos, sea que trabajemos, sea que compramos, sea que vendamos, todo lo que nosotros hagamos en esta vida terrenal tiene que tener una base, la cual es Dios. Edificar en Dios. No es simplemente, no, porque yo tengo paz, no, porque yo siento, no es lo que vos sentís. Es Dios tu porción. Tiene que ser Dios Él. Tiene que estar afirmado en Dios.
A veces vemos que hay creyentes que ante una lucha quieren dejar todo. Ante una lucha, ante una prueba, se desborona, se les viene todo encima. Significa que esa casa, que esa vida espiritual no estaban edificada en una roca, no estaban edificada en un lugar firme. Y parece que viene una prueba y se les viene todo, se les viene la construcción abajo. Y eso no puede suceder. Eso no tiene que suceder a partir de ahora. No me puedo desboronar, no me puedo caer, no puede suceder esto. Mi corazón está en Dios, mi porción es Dios, mi roca es Dios. La roca significa el cimiento. La roca significa el cimiento. La roca era la piedra principal en la cual se edificaban y dice que Él es la piedra del ángulo. Cristo es la piedra del ángulo. ¿Sabe qué es la piedra del ángulo? Era la piedra que se ponía en una esquina. Era, para que usted me entienda, es una columna que une en dos paredes. Y esa es la piedra del ángulo. Sería como una columna en un ángulo. Esa columna une dos paredes. Sostiene. Él es la piedra del ángulo. En Él estamos sostenidos. Nuestra vida está puesta en Él. No nos podemos caer. No podemos desboronarnos. No deberíamos desboronarnos. Si nos desboronamos y se cae todo, significa que faltó esa roca, que faltó esa porción, que faltó esa persona maravillosa. A partir de hoy no puede faltar.